Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rey, gracias Rey por este día, porque nos dejaste despertar un día más para celebrar esta festividad que hacemos siempre, Rey. Gracias Rey por la vida de los que están aquí, que están dedicando su tiempo valioso que pudieron haber utilizado para aprender otra cosa, pero no lo están utilizando para aprender de tu palabra, Rey. Gracias, Rey, por este día. Gracias por la vida de los maestros de Peter, de Fer, de Rachel, de Luis, que dan su tiempo importante para enseñarnos a nosotros y que no nos perdamos en el camino cuando ya estemos grandes. Te pido, Rey, que los bendigas, que multipliques el pan de cada día para sus familias y que nunca tengan la preocupación de saber qué es lo que voy a hacer este día, sino que ellos ya sepan y que lo manejen muy de acuerdo a tu palabra, Rey. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén. Bueno, chicos, buena familia, tanto tiempo sin verlos. Esto va a ser parte de mi motivo de agradecimiento antes de empezar. Estuve en Wisconsin, si no saben, eso está en el norte de Estados Unidos. Entonces tuve que viajar un poco para llegar, pero llegué y todo y pasé tiempo con mi familia. Um, pude aprender muchísimo en ese viaje y estoy agradecida porque pude ver a mi sobrina y eh, le digo sobrina porque mi prima y yo somos como hermanas, así que es como mi sobrina y tengo otra prima que es mi prima hermana también, que está embarazada. Yo no sé si me siguen en Instagram, yo lo puse, pero igual estoy súper agradecida de que yo puedo ver esto. Las conocí siendo chiquiticas. Ay, Peter, se me iba a olvidar que sí, pasó mi cumpleaños. Gracias. Las conocí súper chiquitas en nuestra adolescencia y ahora las veo casadas, teniendo hijos y es como que es una locura, pienso yo, ¿verdad? Es como que ver cómo el Señor hace cosas en la vida de ella. Yo sé que eso era uno de los deseos de sus corazones. Y nada, ver cómo mi prima está súper, súper feliz de que va a tener quiere tener un varón. Y nada, me hace pensar que así tenemos que ser, ¿verdad? Cuando hablamos sobre los hijos, ¿verdad? De Dios, que este mundo como que no, especialmente en este país, no vemos la vida de un bebé con valor, pero me da alegría de que nosotros podamos ver a los bebés, a los hijos del Señor como una bendición. Entonces eso es algo que también estaba como que tenía en mi mente y también fue mi cumpleaños, cumplí 25 años, sí, sí pega mucho, sí pega duro porque como que, wow, en 5 años voy a tener 30. ¿Verdad que sí, Rachel? Sentí lo mismo hace un mes. Sentí lo mismo. Sí, yo creo que fue por ti, porque tú dijiste, wow, me pegó duro. Y yo, ay, Dios, me va a pegar a mí también duro. Pero sí, pega duro, pero a la misma vez como que el Señor te permite vivir otro año y es una bendición. Y lo tenemos que ver de esa manera, de esa forma. Y con 25 años, bueno, yo pienso que estoy un poquito más madura que antes, no sé. Pero sí, el Señor te da años de vida y eso es una bendición. Así que estoy agradecida. Pasé ese tiempo con mis abuelos, que están ya mayorcitos. Yo no sé cuántos años les tienen de vida, pero estoy agradecida porque la pasé con ellos. Y pues nada, eso fue todo. Ahora vamos a comenzar con el segundo libro de Samuel, que también va a estar súper bueno. Tiene mucha, mucha enseñanza. Y para comenzar, déjame compartir. ¿Se ve todo bien en la pantalla? Se ve súper bien. Ok, gracias. Ok, vamos a comenzar con el repaso. La Biblia tiene 66 libros y el Antiguo Testamento contiene 39 libros.
el Nuevo Testamento contiene 27 libros y fue escrita por un alrededor de 40 autores en un periodo de aproximadamente 1500 años. Eso lo sabemos, pero lo vamos a seguir repasando. Este es el texto clave de todas estas piezas. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok, esa es la primera carta de Pedro, capítulo 1, 23 al 25. No sé, siento que estoy viendo estos textos claves diferentes porque ahora vemos como que quiero comentar algo rapidito antes de empezar. Es que en este versículo aquí, en el texto clave, habla de siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Me hace pensar que a veces cuando llegamos a estos caminos, cuando llegamos a saber más de Dios y verlo de otra dimensión, nos sentimos como diferentes. Y esto es lo que está pasando en este versículo. Es como el Señor nos hace renacer. Ya antes éramos una persona y ahora somos otra persona dispuestos a escuchar su palabra y como enamorarnos más de Él y de saber qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Para nuestras vidas y simplemente conocerlo a Él de una manera diferente. Y quería como comentar que en el pasado, no sé si ustedes, pero a mí sí, no era así, como que no era que yo tenía las ganas de conocer de Dios y saber de Dios, pero el Señor nos hace renacer de nuevo para poder entender y querer su palabra. Y ya vamos a comenzar con los datos generales. Autor es Samuel y fecha 930 a.C. Y voy a comenzar con este versículo, Samuel 23, 1 al 4, que dice, estas son las palabras postreras de David, estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes y como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aquí vemos como hace un paralelismo, ¿verdad? A Yeshua. Eh, pero esto fue David, esto fue las últimas palabras que David dijo antes de morir, y esto como que representó el que iba a venir, el Mesías, ¿verdad? El Mashiach. Así que este libro tiene dos secciones. Capítulos 1 al 15 habla de David, rey de Judá e Israel, y capítulos 15 y 24, rebelión de Absalón y últimos días de David. Entonces, aunque se ve como que hay pocas secciones, estas palabras o estos capítulos tienen mucho, mucho contenido, mucho material y muchas historias y lecciones que podemos aprender. Em, Aquí en el primer punto vemos que David oye de la muerte de Saúl y si tiene su Biblia vamos a ir a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 1, 1 al 16. Yo no puse todos los versículos porque iba a ser mucho, pero me gustaría que nosotros pudiéramos leer estos versículos para tener el contexto de todo. Ok, 1 al 16. Y gobierno inglés. Ok. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ziklag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió,
El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y se venían tras el carro y gente de su caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Ok, vamos a dejarlo aquí. Bueno, tengo tres versículos, pero voy a comentar algo aquí. Vemos que David oye de la muerte de Saúl por este mensajero, este hombre amalecita, que le envía este mensaje y pues lo termina de matar a Saúl, ¿verdad? Porque Saúl trató de suicidarse y vemos que aunque se trató de suicidar, Joseph estaba diciendo en los comentarios que su testimonio todavía no había sido terminado, como que él trató de hacer algo que él no podía hacer. Obviamente no deberías suicidarte de ninguna manera y eso, pero vemos que él trató de terminar su testimonio y después vino esta malecita y esta malecita lo mató porque Saúl se lo pidió, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasa cuando en los siguientes capítulos, en el capítulo 14. Eh, Entonces, y le dijo David: ¿cómo tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido del Señor. Ok, vemos que David pues mata esta malecita, porque esta malecita mató a Saúl. Y las palabras de David son palabras de una persona humilde, porque aunque Saúl trató de matar a David, David nunca quiso tocar a Saúl y más bien lo veía como el ungido del Señor, porque sí era el ungido del Señor. Entonces, lo que podemos aprender de esta historia es: si tú no matas lo que Dios te ordenó a matar, eso terminará matándote a ti. Básicamente, Saúl tuvo una orden de matar al rey Amalecita y a todos los amalecitas y sus animales y todo. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl lo dejó al rey vivo, creo que fueron unos carneros vivos, y dijo: estos son para sacrificio del Señor. Y el Señor no le estaba pidiendo sacrificio, el Señor le estaba pidiendo que obedeciera. Y Saúl no quiso obedecer. Y tuvo una buena intención. Eso sí lo vemos de Saúl, que tuvo una buena intención, pero igual cuando Samuel fue a hablar con Saúl y dijo: ¿qué has hecho? Por esto te quitará el reinado y el Señor pues te va a desechar. Saúl no mostró una actitud de arrepentimiento, más bien dijo como que: pero si yo lo hice para el Señor, si yo sacrifiqué esto, si yo hice lo otro. Entonces, aquí vemos como que debemos aprender de esta historia y obedecer. A veces Dios no quiere los sacrificios, más bien quiere que nosotros obedezcamos y no seamos como Saúl cuando cometamos un error, que más bien seamos como David, que David se daba cuenta de su error
y se humillaba delante del Señor y decía, Señor, tienes razón, merezco todo lo que tú me vayas a hacer y ya. Entonces, tratemos de tener la actitud de David. Entonces vamos a leer, David es proclamado rey de Israel, y si alguien me puede leer el capítulo 5, 1 al 10, versículos 1 al 10. Y si no, yo lo leo rapidito, está bien. Oh, Ari, ok, adelante Ari, gracias. Sí, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, Majestad, y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judea en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y, y Judea durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos pensaron que David no podía entrar en la ciudad. Le dijeron a David, aquí no entrarás para ponerte en, en aquí no entrarás para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los, bor- los, abor- los aborrezco. De ahí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor desde el, taber- no, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más porque el Señor Elohim Todopoderoso estaba con él. Ok, muchas gracias Ari. Entonces vemos aquí que David es proclamado rey de Israel, fue ungido y que empezando tuvieron que ir a matar pues los cojos, ¿verdad? Y los ciegos, los jebuseos. Y se dice en los comentarios que estas personas eran como una mezcla entre ángeles caídos o nefelim y personas. Así que David mata a estas personas o manda a matar a estas personas, y vemos después de eso que David tiene un reinado. Bueno, el Señor hace un pacto de Dios con David, y eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, 1 al 20. Entonces vamos a enfocarnos en eso, y yo voy a leer esto rapidito. Dice, pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel.
a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, esto es lo más importante, ¿verdad? El versículo 13 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de mí. Ok, so el versículo 13 dice que va a venir alguien hijo de David, ¿verdad? Va a ser hijo de David que edificará casa a su nombre, en su nombre, y el Señor dice que yo lo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, el Señor le hizo una promesa demasiado bonita a David. Eh, el Señor también les recuerda a David dónde lo sacó, ¿verdad? Que supuestamente, bueno, que era, ¿verdad? Que apacentaba ovejas, pero que el Señor lo puso en un trono y que el Señor le dio, pues le dio poder sobre su pueblo y que él no podía porque David había derramado mucha sangre. Entonces iba a venir alguien que no iba a estar derramando sangre, que iba a ser dedicado a la paz. Y vemos que Shlomo, ¿verdad? Salomón, eh, literalmente su nombre significa paz, iba a reinar sobre Israel y iba a conseguir la paz con otras naciones. Vamos a ver en el versículo, segunda de Samuel 9, vamos a hablar sobre la bondad de David hacia Mefiboset. Yo no sé si ustedes han escuchado esa canción de Mefiboset, bueno, el rey te mandó a llamar. ¿Alguien ha escuchado esa canción, el rey te mandó a llamar? Sí, es la favorita de mi abuela. Pero, ¿en serio no has escuchado esa canción? Bien, sí la he escuchado. Qué bien, Celina. Entonces es una canción bien bonita, habla sobre lo que le pasó a Mefiboset y yo realmente voy a hacer como un, voy a parafrasear lo que pasó con Mefiboset, con David. Entonces vemos que vamos a ir en una secuencia. Entonces David reina sobre todo Israel. David quiere hacerle casa, construirle casa al Señor, un templo, pero el Señor le dice que no. Entonces David le pregunta a uno de sus siervos y le dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl? O sea, ¿queda alguien de la casa de Saúl? ¿Queda alguien de la casa de Jonatán? Y resulta que sí, queda alguien y queda Mefiboset, que que cuando era pequeño, y lo voy a leer aquí, creo que, déjame ver, es 8 o 9, perdón, que estuvieron huyendo de una guerra y se cayó Mefiboset y pues no pudo, después de eso no pudo caminar, ¿verdad? Entonces, déjame leer el versículo. Aquí dice en el capítulo 9, versículo 3 dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David
y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y mira lo que le respondió Mefibosé. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces vemos en esta historia que Mefibosé lo habían dejado en Lodebar, se habían olvidado de Mefibosé, y su nombre significa esparcir vergüenza, porque estuvo lisiado de los pies y porque pues en ese tiempo era llamado inválido. Entonces como que él no quería, él no se veía como que alguien que merecía la misericordia de David. Pero David fue y honró a la casa de Jonatán y hizo que Mefibosé habitara en su casa y que comiera en la mesa del rey el resto de sus días. Y estamos, bueno, en el audio de Joseph, él habla de que nosotros somos como Mefibosé, que estuvimos desterrados, perdidos, pero que el Señor nos volvió a traer a sentarnos, a hacernos sentar en la mesa del banquete. Así que es una bonita historia. Por favor, chequen esa canción, es muy buena, muy buena. Y si también pueden escuchar el audio, está muy buena. Yo, porque por cuestión de tiempo, el audio duró alrededor de 2 horas. Entonces, estoy tratando de condensar y estoy tratando de poner toda esta información en esta clase. Pero bueno, vamos a volver y vamos a continuar con David y Betsabé. ¿Alguien me puede dar como eh, un énfasis o no un énfasis, pero me puede explicar lo que pasó con David y Betsabé? Creo que es una historia que se cuenta a todos los, a todos los niños. Sí, adelante, Ari. Veo que tienes las manos alzadas. Lo que recuerdo es de que David estaba ahí dirigiendo y de repente ve a una mujer en los baños del palacio y se enamora de ella y se entera de que es esposa de uno de los soldados y le dice al que dirige el ejército que ponga a su esposo al frente de los soldados que vayan a atacar y que los demás retrocedan. Y después, pues, el esposo murió y David se quedó con Betsabé, pero el Eterno lo castigó y David aceptó su pecado y el Eterno lo iba a castigar matando al hijo que iba a tener con Betsabé. Muy bien, Ari. Sí, literalmente agarraste todos los puntos de esta historia, lo más importante, es verdad. Entonces, veo que, gracias, Ari. Veo que Cami tiene la mano levantada. ¿Quieres comentar algo, Cami? Sí, perdón. Es que esa historia de Betsabé se originó porque David iba a ir a la guerra, pero no fue. Entonces, a causa de eso, pasó lo de Betsabé. También otro detalle súper importante. Gracias, Cami. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, para ver qué pasó. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron,
aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Okay. Básicamente vemos aquí que David adulteró, ¿verdad? Con una mujer, adulteró con esta mujer y, y ella quedó encinta. No pudo como que borrarlo así, como que a juro tuvo que quedar encinta en ese momento para que se supiera, para que se hiciera saber lo terrible que, o sea, lo horrible de su pecado, pues. Entonces, ella queda encinta. ¿Y qué pasa? El versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Básicamente David trae a Urías de vuelta de la guerra y trata de meter a Urías con su esposa para que duerma con ella, para que digan que ese bebé no es de David, sino de Urías. Pero Urías, dice en el versículo 9, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías se quedó ahí en la puerta del rey. El versículo 10 dice, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y esto es una respuesta súper, yo no me la esperaba cuando la primera vez que yo leí leí este versículo, pero Urías dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Que básicamente Urías le dice, no, yo no puedo hacer eso porque estamos en guerra, los otros soldados están en el campo, está pasando muchas cosas y yo no puedo ir allá a mi casa a celebrar, a beber y todo lo demás, a estar con su mujer porque estaba pasando el militar o bueno, los soldados estaban en la guerra. Entonces, David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ok, entonces vemos que aquí David le dice, bueno, quédate aquí, vamos a comer, lo emborracha y después trata otra vez de que Urías vaya a su casa para que esté con su mujer. Pero Urías como que no, Urías se quedó ahí en el palacio y no fue a su casa. Y dice el 14 que venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Básicamente le dio un death sentence, le dio una sentencia de muerte. Le dijo, Urías, toma esta carta. Y en esta carta había un orden que decía que dejaran a Urías que se muriera. Y Urías mismo, eso es como que se ve como un poquito descarado, ¿verdad? Urías mismo llevó esa carta a Joab y se lo dio, se lo entregó. Y esto terminó pues costándole la vida a Urías. Entonces,
entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, ¿verdad? Y le dijo que Urías había muerto y todo lo demás. Y vamos a ir al versículo 22, dice, fue el mensajero y llegando con todo David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Ok, entonces vemos que murió Urías y el 26 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Que eso fue lo que esto fue lo que el Señor no estuvo feliz con la decisión o con las decisiones que había tomado Urías. Digo, no Urías, David, perdón. Y vemos que Betsabé, pues se fue, ¿verdad? Tuvieron un hijo y pues se casaron y todo, pero el Señor no estaba complacido. Entonces, ustedes saben lo que pasa después en esta historia. Yo creo que Ari dijo que ellos tienen un hijo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese hijo? Se muere, Se muere. ¿Por qué se muere? porque el Eterno castigó a David. Sí. Y fue, Le dijo que le iba a quitar lo que más amaba y lo que amaba era su hijo. exacto. Bueno, hay una historia y vamos a leerla rapidito, pero básicamente David quitó la vida de Urías y de otras personas también. Otros soldados también perdieron la vida. Entonces el Señor vio que él hizo todo como, no sé si lo dicen ustedes, pero nosotros le decimos revolú, como que hizo un montón de cosas para tapar este pecado que había hecho. Seguía tratando de tapar este pecado, como que hundirlo, y seguía como que el pecado llegando a la superficie y él seguía tratando de taparlo, hasta que, que al final como que se volvió algo tan terrible que el Señor lo miró así. El Señor estaba como que, wow, no me agrada, no me agradas lo que estás haciendo, no me agradas tus decisiones, como que un pecado lleva a otro pecado. Y eso es lo que nos demuestra la historia de David, que adulteró, después terminó matando al esposo de la mujer con quien adulteró y terminó matando a otras personas, después terminó casándose con ella y como que el Señor dijo, bueno, no, así no va a ser las cosas. Entonces vemos que el profeta Natán se le aparece a David y básicamente le cuenta una historia, una parábola y le dice, en el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 12, que dice, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad y uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino, uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces hay una historia, veo, Ari, ¿tienes la mano levantada? Yo tengo una pregunta. Ok, ¿cuál es tu Sabemos pregunta? que a Adonai no le podemos esconder nada. ¿Por qué no detuvo a David cuando iba a cometer ese pecado si él ya sabía lo que iba a hacer?
por qué no lo detuvo. Y no solo es a David, sino es cuando alguien hace una cosa mala y lo va a cumplir, ¿por qué no lo detiene para que ya no siga en el pecado? Bueno, es una buena pregunta, porque el Señor nos da capacidad de tomar decisiones. Y por eso sabemos que este mundo no está dirigido por el Señor, sino por el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Así que el Señor, si el Señor te va a dejar tomar tus decisiones. Claro, el Señor pudo haberlo, o sea, detenido de que cometiera ese error. Y creo que el Señor le dio oportunidades. Por ejemplo, cuando Urias no quiso dormir en la casa o sea, en su casa con su esposa y se quiso quedar en el palacio. Con solamente esa respuesta, yo pienso que el Señor le estaba dando como que mira lo que estás haciendo, reacciona. En vez de estar aquí haciendo cosas que no tienes que estar haciendo, tenías que estar en la guerra. Sabemos que todo su ejército se fue a la guerra, pero David estaba relax, ¿verdad? Estaba tranquilo. Cuando estaban, ¿cómo se dice esa palabra? Ay, no me acuerdo muy bien. Pero estaba de ocioso, básicamente. Y vio a esa mujer y dijo, bueno, así es como el enemigo nos ataca. A veces no estamos, así como que no estamos viendo el objetivo, ¿verdad? Y de repente vemos una distracción y Betsabé fue una distracción, básicamente. Entonces el Señor le dio oportunidad de arrepentirse, de no llegar a ese punto de matar a una persona. Pero todo pasa por algo. Y de esa relación es que viene el rey Salomón. Te- Yo veo que Ale y Melanie alzaron la mano. Ari, Entonces dejó que siguiera su curso porque Salomón, él sabía que después iba a salir de esa relación Salomón. pues yo pienso, yo pienso que el Señor tiene todo escrito, ¿verdad? Y todo está ordenado. Y aunque suena súper feo y que todo pasó así, Dios lo permitió porque tenía que pasar así. Porque ahí nos demuestra que esta historia nos demuestra que si nos desenfocamos del Señor, podemos llegar a cometer errores así, tan graves como la que cometió David. Todo en la palabra vemos personas imperfectas, ¿verdad? Personas que tienen familias disfuncionales, que el Señor usa. ¿Para qué? Para como enseñarnos a nosotros, mira, ustedes ustedes creen que no son, o sea, no valen la pena o que no pueden volver a cambiar o no pueden, no sé, ser usados por el Señor, pero estas personas cometieron estos errores y igual y David tenía el corazón conforme al Señor, ¿verdad? O sea, él tenía el corazón entregado al Señor y hizo todo esto. Entonces, como que yo no puedo decir que el Señor hizo todo esto para que Shlomo, ¿verdad? El rey Salomón naciera, pero Dios es omnipresente y sabe todo. No sé si alguno de los maestros me quiera como que me quiera ayudar con lo que estoy diciendo, porque no sé si me estoy dando a explicar bien. Porque parecía que el Eterno premió el pecado de David, Perdón, ¿puedes repetir eso? que parecía que el Eterno premió el pecado de David. No creo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo para que veamos que no. Vamos a leer el capítulo 12 y vamos a seguir todos, porque vemos la parábola de la ovejita, ¿verdad? Que el rico mata a la ovejita del otro. Y vamos a seguir, ¿dónde quedamos? Espérame. Ok, vamos a seguir en eso. Pero antes de volver a leer, veo que Ale alzó la mano. Ale, ¿tienes algún comentario? ¿Una pregunta? Sí, no también es que Dios nos da el libre albedrío de, o sea, nosotros ya saber lo que es bueno y lo que es malo. El libre, creo que sí es algo así de libre albedrío. Ah,
Pues, Permíteme interrumpirte, Rachel, un segundito. Es que creo, bueno, ahorita puse algo en el chat y ahí es donde Fer nos puede entrar a super salvar. Porque este tema de justamente cómo Dios puede permitir la maldad y que cosas malas sucedan, ya lo vimos hace un par de años. Seguramente muchos de ustedes no estaban, o incluso si estuvieron ya se les pudo haber pues ido un poquito el tema. Pero justamente ya lo vimos, en un curso que tuvimos antes de empezar el curso básico con el contenido de la página de Descubre, etcétera. Tuvimos un pequeño cursito donde veíamos cómo pues la ciencia no está peleada con Dios y cómo pues podemos verlo a él en la creación. Y entonces vimos un capítulo que se llamaba Buenas noticias sobre las cosas malas, en el cual hablábamos un poquito sobre este tema, de cómo pues la gente se excusa en que hay cosas malas para decir que Dios no existe o que Dios no tiene el control, o por qué, o excusarse en decir como Dios permite cosas malas, yo no creo en él. Y en ese capítulo pudimos extendernos un poquito acerca de eso y de esas preguntas que hay. Este, Respuesta rápida, y a ver si ahorita también Fer lo puede complementar un poco, porque pues él es el maestrazo de ese curso. Am, Dios en la creación utiliza un recurso que lo podemos ver incluso en los poemas y en las canciones de la Biblia, que son los contrastes. Y lo estuvimos viendo en Proverbios. En Proverbios siempre te decía, ok, esto del necio, esto del sabio, esto del hijo de Dios, esto del impío. Y así se iba con contrastes, esa es la poesía de la Biblia. Y sucede que ese recurso de los contrastes Dios lo utilizó para muchas cosas. Dentro de ellas, pues de justamente Dios cómo nos iba a enseñar el bien, cómo nos iba a enseñar lo correcto, cómo nos iba a enseñar las consecuencias de obedecerlo, de amarlo, de respetarlo, de considerarlo en nuestra vida. Bueno, nos iba a enseñar eso a través de los contrastes. Y esa es la razón por la cual existe la maldad, para poder enseñarnos el contrario, la maldad y sus consecuencias que son la muerte, el pecado, cosas horribles. Bueno, su contraste son las cosas buenas que vienen de pues obedecerle, respetarle, amarle, quererle, considerarle. Entonces, esa es la respuesta rápida de por qué Dios permite cosas malas, porque también dice en Corintios que Dios se va a mostrar sus milagros, su poder a través de nuestras debilidades. Entonces, es un recurso que Dios va a utilizar siempre, el de los contrastes, y muchas veces nos va a querer enseñar lecciones y el fruto de obedecerle y de seguir sus caminos, sus mandamientos, a través de justamente dejarnos equivocarnos para que veamos las consecuencias de nuestro pecado y queramos aborrecerlo e irnos hacia el otro lado, que es hacia sus brazos. Entonces, esa es como una respuesta rápida de por qué Dios permite las cosas. No sé si Fer también quiera ahí complementar algo, incluso Rachel, pero pues quería aportar eso para que no se quedara ahí como medio en el aire. Sí, pues muchas gracias, Peter, porque sin duda fue una muy buena respuesta. O sea, bueno, al final yo coincido con eso. Y sí, yo nada más, como para complementar, creo que tiene que ver con, a veces tus papás te van a decir, no toques la estufa porque te vas a quemar y, o sea, ellos ya saben qué va a pasar y ya, no porque ellos conozcan el futuro o porque ya esté escrita toda la historia o ya esté así rígidamente, sino porque con su conocimiento saben que tú estás tentado a tocar la estufa, si la tocas te vas a quemar y a veces los papás tienen que dejar que sucedan esas cosas para que aprendas la lección. Entonces, creo que básicamente tiene que ver con eso. Sé por dónde va tu pregunta, porque yo también me he hecho esas preguntas de, oye, si Dios, o sea, ¿cómo no hizo? O sea, si Dios tuvo el tiempo para comunicarse, por ejemplo, con Caín y de decirle, oye, no vayas, no dejes que la ira te posea porque vas a matar a tu hermano. Dios ya lo sabía, o sea, en ese momento pudo haberle quitado la vida a Caín, sin duda, pero a veces Dios deja que pasen esas cosas porque si Dios tiene una regla que está dispuesto a seguir, es que te deja decidir a ti, para que tú te des cuenta de hasta dónde eres capaz de llegar y que te des cuenta de lo terrible que puedes llegar a ser si estás lejos de él. Entonces, no es que Dios haya dicho, lo haya escrito y que haya dicho, David va a hacer esto, sino que
sino que Dios siempre tiene una solución para todo. Y también incluso cuando fallamos, Dios tiene también una solución para eso. Y también vemos el ejemplo del faraón, que se dice que Dios fue quien endureció su corazón, pero realmente, pues el faraón decidió y Dios como que le da los medios, ¿no? O sea, David empezó su pecado diciendo no voy a la guerra y entonces Dios como que va poniendo tentaciones porque pues al final estamos aquí para ser tentados. El mismo Yeshua fue tentado, sin duda, con cosas muy, muy tentadoras, poder, fama, riquezas y, y pues al final Yeshua decidió no caer. O sea, no significa que ya estaba escrito que así iba a ser, sino que el mérito de Yeshua es que él tuvo la oportunidad y no lo hizo. Y aquí vemos que David pues tuvo la oportunidad de caer, cayó, pero también tuvo la oportunidad de regresar y Dios fue bondadoso y misericordioso para con él, para permitirlo enmendar su camino, incluso después de las atrocidades que hizo, o sea, mandar matar a un hombre, pues es cosa seria, ¿no? Pero, pero bueno, sí, al final creo que la respuesta pues está acertada de Peter y creo que tiene que ver con que Dios te va a permitir a ti hacer las cosas como para que tú te des cuenta de qué tan terrible puedes llegar a ser. Sí, gracias, Peter, Sí, gracias. gracias. Chicos, vemos que Peter ya puso aquí buenas noticias sobre las cosas malas. Escúchenla, yo también la voy a escuchar. Capítulo 8. Porque sí, a veces nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas y porque Dios no las previene y no deja, o sea, las deja pasar. Pero bueno, como estaba diciendo Fer y como estaba diciendo Peter, Dios usa eso para hacer contrastes. O sea, ¿cómo vamos a ver si algo es bueno si no existe la maldad? Y cómo vamos a ver si me entienden, como que la maldad necesita existir para ver la luz en medio del túnel, ¿ok? Así que vamos a ver qué consecuencia toma, o bueno, qué consecuencias el Señor, o cómo va a castigar el Señor a David. Ok, entonces vemos aquí que David dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá ¿verdad? Ok. Con tu mujer es a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Ok, entonces vemos aquí, Fer, adelante. Veo que tienes la mano adelante. Sí, perdón, Rachel, antes de que te metas a toda la explicación para no cortarte a la mitad, solo quiero agregar para complementar la respuesta de Ari, que aquí Dios está revelando que en realidad no es que estaba escrito que David iba a pecar, sino que tenía él contemplado las dos posibilidades. O sea, tampoco se sorprendió Dios, él conoce todo, pero no es como que solo hay una historia escrita, sino que hay muchas posibilidades que pueden suceder. Dios conoce todas las posibilidades porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, aquí le hace saber a David que Él sabía que si obedecía y superaba la tentación y la prueba, entonces iba a tener todos estos beneficios, ¿no?
pero le dice, pero por cuanto no lo hiciste así, o sea, como estaba esto preparado para ti, pero como no lo hiciste así, entonces ahora te va a tocar el castigo. O sea, siempre Dios tiene una respuesta para todo, no es que se sorprenda, pero tampoco es como que, ay, Dios ya sabía que iba a caer. O sea, pues Dios sin duda sabe que puedes caer, puedes no caer. La decisión al final tú la tomas, si obedeces o no obedeces. Como lo dice en Deuteronomio, aquí está delante de ti la vida y la muerte, tú decides si obedeces o no obedeces. ¿Hay preparada bendición para la obediencia? Sí. ¿Hay preparada maldición para la desobediencia? Claro que también la hay. Tú decides, tú escoge el camino. ¿Ya están preparados los dos caminos? Claro que sí. Entonces, simplemente es eso. No es que Dios ya te... Señor, es que yo pequé porque tú, si buscas, cuando pecas, si buscas echarle la culpa a Dios, recuerda a Eva, recuerda a Adán, cómo ellos culparon a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste, es que la serpiente, o sea, el hecho de que busques como protegerte cuando pecas, habla de que no realmente, como que no entiendes que es tu decisión obedecer o no. Y, y bueno, eso es lo que vemos aquí. O sea, solo quería decir que está aquí muy claro en esta historia cómo Dios tiene ya preparado de antemano bendición y maldición, y entonces ya te da la decisión a ti de lo que quieres hacer. Fin del comentario. Gracias, Richard. Gracias, Fer. Y lo que dice Fer, el primer Adán dijo, bueno, el primer Adán como que señaló a la mujer, ¿verdad? Vamos a ver cómo actúa David. Cuando el Señor le dice todo esto, mira, que se levantará la espada en tu casa, que va a haber violencia, que alguien va a tomar a tus mujeres en pleno sol y va a ser una vergüenza total. Entonces no vamos a tomarlo light, la consecuencia que Dios, o bueno, las maldiciones, pues, que por este pecado vinieron a su vida, porque sí van a estar un poco fuertes. Entonces vamos a ver, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. En otras versiones dice, el Señor ya te ha perdonado. El Señor ya te perdonó. ¿Por qué? Porque David dijo, literalmente dijo estas tres palabras, pequé contra el Señor. Admitió su falta. Delante del Señor dijo, sabes que yo hice lo malo. No se trató de justificar. No señaló a la mujer, no señaló a nadie, no culpó a nadie. Se dio cuenta que fue él. Entonces él dice, Natán dijo a David, el Señor ya te ha perdonado y tú no morirás. Porque ya se acuerdan que la conversación, bueno, en la parábola que Natán estaba contándole a David, David dijo, el que hizo eso es digno de muerte. Y Natán dijo, sí, tú bien lo has dicho, tú eres esa persona. Entonces, ahora para pagar ese pecado, alguien tiene que morir. Pero como vemos aquí, dice, no morirás, David. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Pum, ¿ok? So Natán le dijo, tu hijo, tú no vas a morir, pero tu hijo sí va a morir. Y se va. Y bueno, aquí vemos que el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y se enfermó gravemente. Y vemos que David rogó al Señor, le estaba pidiendo, Señor, salva la vida del niño, ayunó por ese niño y pasó días así hasta que, pues, dice, el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si lo decimos que el niño ha muerto. Ok, primero fue un niño varón, ¿verdad? Entonces me imagino que tener en ese tiempo un hijo varón es algo súper wow, como que puede ser el próximo rey y esto y lo otro, como que el valor que David le tenía a ese niño, pues, y es su hijo. Y eso fue el dolor, o sea, me imagino que fue, yo no tengo hijos, pero me imagino que eso es un dolor súper horrible, perder un hijo. Y David estaba no dormía, ayunando,
tirado en el piso, pero cuando viene el séptimo día, muere ese niño y David se levanta, come, se baña y todo lo demás y mira su respuesta. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver a la vida? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, perdón. En inglés yo creo que es Jedediah, a causa del Señor. Básicamente el nombre significa amado del Señor. Y vemos que David dice aquí como que, porque yo voy a llorar, yo no lo puedo regresar a la vida, no puedo, ¿sabes? No puedo volver a él, pero bueno, él no puede volver a mí, pero yo puedo ir a él. Yo creo que también en otros versículos, en otro libro, dice que David responde como que un día se va a morir y que va a regresar y poder verlo otra vez. Y es bonito como David habla de la muerte de su hijo así y adora al Señor en medio de eso. Ok, alguien por favor me pueda leer primer libro de Crónicas, capítulo 22, 5 al 9, que está aquí en la pantalla. Creo que Pao y Gaby puedes levantar la mano. Adelante, ¿Ah? adelante, Pao o Gaby. David dijo, mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio Dios de Israel. Hijo mío, yo quiero edificar un templo para honrar el nombre de David. Pero hay que acordarse que si no lo son pocos, sin misericordia van a ser. En las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Muchas gracias. Ok, ahora vemos que David está hablando y David dice, bueno, yo no puedo construir un templo porque dice David que él quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios, pero el Señor le dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Ok, esta es una promesa hermosa. El Señor le dice, tu hijo no va a ser guerrero, no va a ser soldado, no va a estar peleando, más bien él va a traer paz. Y en el templo que van a construir va a ser un templo lleno de paz. Y me imagino que eso a David le dio mucho, como que lo confortó, lo ayudó, lo hizo sentir bien, porque
porque él no pudo hacer eso, pues su descendencia sí lo va a poder hacer, o lo pudo hacer, ¿verdad? Vamos a ver capítulos 15, 25, capítulos 15 al 24. Vemos la rebelión de Absalón y últimos días de David. Ok, si alguien me puede dar como un resumen de estos, quiero que si alguien se acuerda, ¿qué pasa en esta historia de Absalón, y con el rey David? Y otra cosa que quería comentar, esto es la consecuencia del pecado con Betsabé. Acuérdense, como que el Señor lo restauró un poco y hizo que él se casara con Betsabé y tuviera un hijo y bueno y todo, pero sigue la consecuencia de lo que él había hecho. Entonces, si alguien me puede explicar qué pasa en esta familia que se vuelve violento. Veo que Gina levantó la mano. Adelante, Gina. Pues si no estoy mal, pues Absalón era hijo de David, pero entonces Absalón deshonró a su hermana, no me acuerdo, Tamar, creo que es. O No, bueno, no, era otro hermano que deshonró a Tamar y Absalón en venganza, bueno, no me acuerdo bien qué hizo, pero pues se vengó, si no estoy mal, del hermano y ante lo que pasó, si no estoy mal, pues Absalón huyó, se fue, digamos que del reino. Y luego David lo manda a llamar, pero pues digamos que no estaba bien la relación entre David y su hijo, por lo que entonces Absalón empezó a hacer como un ejército para a empezarse a sublevar contra su padre y empezó a proclamarse rey de Israel en algunas partes pues en una cierta zona. Pero entonces se empieza a cumplir lo que el Eterno ya le había dicho a David que iba a pasar. Él toma las concubinas de su padre y se acuesta con ellas en la terraza del palacio, en estima la plena a vista de todos, las deshonra y entonces empieza a perseguir a David para pues matarlo y que él sea rey. Em, Eso pues es lo que me acuerdo. bueno, Gina, gracias. Sí, eso es como que los puntos más importantes de la historia. Y yo voy a leer la historia para llenar estos detalles bueno, para que tengamos el view, o sea, toda la vista de todo lo que pasó. Ok, entonces vamos a leer esta historia, que es súper interesante. Está en el capítulo 13, que dice Amnón, y empieza con Amnón y Tamar. Entonces, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Que vamos a parar aquí. Vemos que Amnón dice que se enamora hasta que, básicamente, se pone lovesick, enfermo de amor, ¿verdad? Por su medio hermana, Tamar, y su amigo y él que están así tramando un plan para que ellos dos estén solos. Y vamos a ver lo que pasa. Entonces se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo,
ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció, y tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida al cuarto para que yo coma de tu mano. Ok, y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón al cuarto, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer eso así en Israel. No hagas tal vileza, o sea, no hagas algo tan horrible, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Básicamente hubo una violación aquí. El versículo 15 dice, luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal en este de arrojarme que el que me has hecho. Básicamente, vemos aquí, no entiendo por qué él la trató así, pero vemos aquí que Amnón básicamente la violó y después la sacó así. Y ella, pues, en esto como que quiso decirle como que quería hacer las cosas bien con él, pero él como que la violó y después la tiró. Y esto fue lo que molestó a Absalón, ¿verdad? Y Absalón básicamente se molesta, pero se queda callado, no dice nada y espera 2 años. En estos 2 años, él hace un banquete para parafrasear, hace un banquete, invita a todos los hermanos, pero básicamente lo que está tramando es matar, tiene un plan de matar a su hermano Amón, perdón, no sé, se me olvidó cómo decir su nombre, pero básicamente Amnón, lo quiere matar ahí y porque llevó eso dentro de él, como que el odio de su hermano, como que él deshonró a su hermana. Y David, a lo mejor él sintió, no sé, yo estaba escuchando comentarios que él sintió que David no hizo nada, que David se quedó quieto, que no castigó a este hermano por violar a su hermana. Entonces él tomó todo en sus propias manos y dijo, yo me voy a vengar por mi familia, por mi hermana. Entonces él decide vengarse, mata a este hermano y después termina huyendo. Y en este momento vemos que también se une a él un miembro de la familia, que es el abuelo de Betsabé, y él se llama Aitofel. Y Aitofel le está aconsejando como que, mira, haz esto, eh, acuéstate con las concubinas de tu papá, como que le está dando malos consejos. Entonces vemos que él no tenía que actuar así. De esta lección, es una lección como súper compleja, es una historia súper compleja. Y vemos que Aitofel, el abuelo de Betsabé, también tenía enojo por lo que David le había hecho a Betsabé. Entonces, estas personas eran personas resentidas con David y traman planes en contra de él, de matarlo y de todo lo demás. Entonces, vemos aquí que en esto que están persiguiendo a David, se escribe el Salmo 3. Y dice, el Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba.
no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, y la salvación es del Señor sobre tu pueblo, sea tu bendición. Selah. Entonces, básicamente, David escribe este salmo. Ahitofel y su hijo están en contra de él, están persiguiéndolo para matarlo, y está huyendo. Y aquí, si alguien me puede leer capítulo 16, versículos 5 al 13, para dar un poquito de contexto sobre lo que pasa mientras David va huyendo. Si no, yo lo puedo leer. Está bien. ¿Cuál era? Ok, 15. Porque veo que están tomando notas, así que voy a leerlo yo. Ok, 16, 5 al 13. Espérate, creo que- Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Absai, hijo de Sarvía, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y mira la respuesta del rey David. Entonces el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvía? Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Entonces dijo David a Absai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizás mirará el Señor mi aflicción, y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Ok, so vemos aquí que David tiene una actitud humilde y dice: bueno, a lo mejor el Señor lo envió a maldecirme. Esto está pasando porque yo hice algo. En- hice esto, y ahora mi hijo está en contra de mí, ahora todos están en contra de mí, mi hijo me quiere quitar el reinado y todo lo demás. Entonces David toma una actitud de humildad, y dice: bueno, Dios pone todo, todo pasa por algo, y Dios lo pone todo por algo, hasta estas maldiciones. Entonces, en la continuación de capítulos 5 al 26, vemos que Aitofel aconseja a Absalón, y vamos a ir a muerte de Absalón. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 18, 1 al 33. Si alguien me lo puede leer rapidito para ir terminando. Yo, ¿Ok? lo que está aquí en pantalla. Este versículo sí. Ok. Espérame, déjalo busco. Espérame tantito, por favor. Sí, no te preocupes.
Listo. Adelante. Dice David, pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvía, hermano de Joab, y una tercera parte una tercera parte al mando de Itai Geteo, y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huiremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú, Jehová, vales tanto como 10,000 de nosotros será, pues mejor tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de 1,000 en 1,000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al Jehová. Absalón y todo el pueblo oyó cuando dijo el rey: orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró de batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque. Si quieres, yo puedo continuar. ¿Cómo? Si quieres, yo puedo continuar con el versículo 9. Y después, puedo No para se que, te escucha, ¿cómo? si quieres, yo puedo continuar el versículo 9. Ok. ¿Está bien? Gracias. Esto fue un poco largo, perdón. Y dice, versículo 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas
espesas de una gran encina y se le enredó a la cabeza y la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Ok, entonces voy a pasar porque está un poquito largo para llegar al punto que quiero llegar porque se me está acabando el tiempo. Déjame ver. Básicamente, ok, voy a leer el versículo 18. ¿Ok? Dice, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en la valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que me conserva la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que el Señor ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al etíope, a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. El etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás, Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre, y después corrió, y Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y le hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces al atalaya, al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimías, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas, este nombre es súper difícil de pronunciar, dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea el Señor Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mí, Señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y él respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué hará. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señora rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Perdón, este capítulo estuvo súper largo, pero el punto de este capítulo es que muere Absalón, ¿verdad? Y vemos que el rey David no le preocupaba ganar esta guerra, sino que le preocupaba que su hijo estuviera vida todavía. Entonces vemos que le duele muchísimo la muerte de su hijo y pues se entristece mucho. Esto también es parte de la consecuencia de haber cometido ese error con Betsabé, ¿verdad? Entonces, para continuar, vemos que él hace duelo por Absalón y está así como de luto y todo. Y después de esto vamos a ver las últimas palabras de David, que está en 2 Samuel 23, 1 al 7, y lo voy a leer súper rápido, que dice, estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Entonces vemos aquí que básicamente David, aunque pasó todo lo que pasó en su vida y pasó por estas tribulaciones donde perdió su hijo, donde su hijo lo estaba tratando de matar, vemos que él igual alaba al Señor y escribe estos salmos. Y eso es una actitud que debemos tomar cuando estamos pasando por nuestras tribulaciones. También este libro nos enseña que la tragedia viene y la tragedia viene porque violamos los mandamientos del Señor. Que básicamente si violamos las leyes del Señor pueden pasar cosas así. Por eso tenemos nuestra palabra, la palabra del Señor. Voy a ir a David censa al pueblo para terminar y no sé si va a haber tiempo para una actividad. Perdón, había mucha cosa que leer, muchos versículos que leer. Permíteme un segundo, buscar esto. Y vamos a leer el capítulo 24, 1 al 17 para terminar. Ok, David censa al pueblo, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dio el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ok, Joab respondió al rey, añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces vemos que aquí en 1 Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces David se dejó llevar y quiso saber contar a todos los hijos de Israel, pero eso era en contra de lo que el Señor quería. El Señor no quería que se contara los soldados. Entonces Joab, uno de los capitanes del ejército, le dijo, no hagas eso, pero David siguió queriendo hacer eso. Y dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Arrior, el sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danján y los alrededores de Sidón. Ok, entonces voy a saltar el versículo 9, dice, y Joab dio el censo del pueblo del rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después de que David había censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Okay, entonces David cometió un error, pero después se daba cuenta de que él había pecado gravemente y le pedía perdón al Señor. Y el versículo 11 dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan?
o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Básicamente, David tiene 3 opciones y vamos a ver cuál escoge. Entonces, en el versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Aurana, Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Aurana, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio el rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene el Señor, el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar al Señor para que cese la mortandad del pueblo. Ok, entonces básicamente aquí David hace un censo, el Señor lo castiga, pero después el Señor se arrepiente. Y me encanta lo que dice David. David dice, yo prefiero que te pongas contra de mi casa, contra mí, que estas personas, estas ovejitas que no han hecho nada malo. Entonces David se demuestra, se ve una persona muy sensible a lo que el Señor hacía y se rendía ante el Señor. Entonces, también podemos ver como que como Satanás incitó, o bueno, Satanás puso solamente de David, así como él también trató de dañar o lastimar a Job, que trató de matar a todos los que estaban a su alrededor, pero no tocar a Job para que él sufriera. Así que eso es un paralelismo y vamos a leer el Salmo 8 para terminar. Este salmo habla de la gloria de Dios y la honra del hombre. Y vemos que David siempre, a pesar de toda su vida, que vemos que tuvo una vida súper triste. Sí, Pau, veo que ¿tienes algún comentario o pregunta? Perdón. Bueno, no sé, vi que levantaste la mano, perdón. Entonces, a pesar de lo que pasó David, él tenía un corazón dispuesto a agradar al Señor y un corazón conforme a lo que el Señor quería, ¿verdad? Entonces, él hizo todo esto, pero igual su corazón no era malo. Entonces vamos a ver en Salmos 8, dice, la gloria de Dios y la honra del hombre. Dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, perdón por ir súper rápido, pero quería terminar a tiempo. Y este fue el texto a memorizar. Dice, estas son las palabras postreras de David, las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí,
dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Okay? Vemos que David fue el dulce cantor de Israel, que el Señor lo usó para escribir en medio de su aflicción los salmos y para mostrarnos que a pesar de cualquier cosa que podamos estar pasando, el Señor está ahí y el Señor nos educa a través de esas malas cosas que hemos hecho, pues. Y bueno, termino con eso. Espero que les haya gustado y también si quieren un poquito más de información, escuchen el audio de Joseph que a mí me impactó muchísimo. Y bueno, ya terminé. Si tienen alguna pregunta o duda, me dejan saber. O algún comentario. Pues muchas gracias, Rachel. Muy interesante. Sin duda suceden muchas cosas en el libro de Segunda de Samuel y mucho aprendizaje también podemos sacar. La vida de David fue muy interesante. Y bueno, si quedó alguna duda o algo, vamos a tener Primera y Segunda de Crónicas, que es como un repaso de lo que vimos en Primera y Segunda de Samuel. Así que vamos a estar repasando esta historia por si una vez no fue suficiente, pues en 2 veces debe de quedar claro. Vámonos rápido porque ya va a empezar la reunión mundial o ya está empezando y lo que queremos hacer es apurarnos, que sea súper rápido. Voy a compartir pantalla para que entren a la actividad, para no dejarlo sin actividad y rápido nos conectamos, a ver quién se puede unir. Ahí está cargando. Vayan preparando su dispositivo que usan. Apago mi camarita a ver si se apura aquí el internet, a ver si carga más rápido, como que se trabó. Pero ahí va. No, por alguna razón. Oh, ahí está. Vamos a jugar en modo clásico. Ahora sí. Otros se pueden unir. Ahí está el pin. Shabbat Shalom, Jessica, gracias por estar aquí. Nos vemos. Sí, los que se quieran retirar para unirse a la reunión mundial, pues adelante. Los que quieran repasar aquí con las preguntas, bienvenidos. Nos apuramos en lo que están las canciones de bienvenida en el estudio en vivo, pues podemos concluir. Merali. Ah, eres Merali, es que Jessica.
Pero bueno, confusión, pequeña confusión, Merali. Gracias, Shabbat Shalom. Y solo son 10 preguntas, entonces va a ser muy rápido. En realidad son preguntas muy sencillas. Todo va a estar muy bien. Aquí se va a tratar de velocidad. Porque todas las respuestas, yo creo que todos van a tener bien las respuestas. Se va a tratar de quién las responde más rápido. Vamos a dar unos segunditos más y comenzamos. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Sí? Es que yo estoy usando el mismo dispositivo para jugar que para ver la clase. Entonces, si me salgo para ver la pregunta en la clase, no me deja contestar en el Kahoot. Entonces, ¿me podrías ayudar para leerme las preguntas de tu Kahoot, por favor? Sí, yo las O sea, leo y también les los digo los colores. colores. Ok, Porfa. muy bien. Gracias. Listo, pues vamos a empezar. Creo que ya fue tiempo suficiente. Fueron 12 los que están conectados y más o menos... Ahí se salió alguien. A ver, vamos a dejarle que entre. Si alguien todavía está intentando entrar, dígame para esperarlo. Pero si no, vamos a arrancar. Pues no te veo ahí en el Kahoot, Cami. Yo creo que te estamos esperando a ti. Ahí está, Cami. Listo. Ahora sí vamos a arrancar. Todos listos. Pregunta número 1. Este Kahoot lleva por nombre Segunda de Samuel, porque fue el libro que vimos hoy. 3, 2, 1. Pregunta número 1. ¿Quién fue ungido como rey de Israel en Segunda de Samuel? Jonatán en rojo, Saúl en azul, Absalón amarillo, David verde. Muy bien, David fue el rey que quedó como, bueno, el hombre que quedó como rey en este libro de Segunda de Samuel. Absalón lo intentó, pero no lo logró, y Saúl fue en el libro de Primera de Samuel. Siguiente pregunta. Primero vamos a ver quién fue el más veloz. Sharian, Pau y Gaby ahí están, Ari, Ale y Mel y Cristal. Venga, con la segunda pregunta. ¿Qué gran victoria obtuvo David en Segunda de Samuel que lo consolidó como rey? Rojo venció a los filisteos, azul conquistó la ciudad de Jerusalén, amarillo derrotó al gigante Goliat o verde anunció su alianza con los amonitas. En Segunda de Samuel. Ahí al principio del libro veíamos. Muy bien, conquistó la ciudad de Jerusalén. Dice ahí que edificó la ciudad, que después le puso la ciudad de David, y esa fue su gran victoria. Sí derrotó al gigante Goliat y venció a los filisteos, pero eso fue en el libro pasado. Y esa victoria no lo consolidó como rey, sino que lo consolidó como general del ejército de Saúl. Siguiente pregunta. Bueno, primero vemos cómo van las posiciones. Se movieron un poquito. Irving, segundo lugar. Muy bien, Irving. Ahí representando a los niños como siempre. Tercera pregunta. ¿Qué pecado cometió David en Segunda de Samuel que resultó en la muerte de Urías el hitita? Rojo, adulterio. Azul, idolatría. Amarillo, asesinato. Y verde, robo. Adulteró, idolatró, asesinó o robó. Adulterio, muy bien. Asesinato. El asesinato fue una consecuencia del primer pecado que había sido el adulterio. A ver cómo se mueven las posiciones. Muy poquito ahí conservando su posición los que están en el podio. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el profeta que confrontó a David por su pecado en Segunda de Samuel? Jeremías en rojo,
Isaías en amarillo, Natán en azul o Samuel en verde. ¿Cuál fue el valiente que fue a confrontar al rey y que le dijo que había cometido un pecado? Y la respuesta es Natán. Muy bien, aquí sí la tuvieron todos bien. Significa que sí pusieron atención. Vamos a ver cómo van las posiciones. ¿Quién está haciendo muy rápido? Irving ya subió a primer lugar. Ya no te dejes alcanzar, Irving, para que por primera vez tengamos... Bueno, no sé si la primera vez, no sé, no me acuerdo si ya ha habido ocasiones en donde un niño queda a la cabeza, pero muy bien, chicas. Ustedes tampoco se dejen, ¿eh? Pónganse las pilas ahí con la velocidad. ¿Qué tragedia ocurrió en la familia de David como resultado de su pecado en segunda de Samuel? Su hijo Absalón se fue contra él en rojo, un terremoto destruyó su palacio en azul, su esposa Betsabé murió en el parto amarillo o la peste azotó a Jerusalén en verde. Un pecado que cometió al final, ya estábamos viendo al final, en ese pecado, ¿cuál fue? Ah, caray, no, perdón, era en el primer pecado, en el de Betsabé. Su hijo Absalón se fue contra él. Bueno, vimos varios pecados que cometieron y vimos varios pecados que cometió y varias consecuencias que tuvo el rey David en este segundo libro. En el primer libro de Samuel vimos al rey David humilde, conforme al corazón de Dios, con buenas características y demás. Y aquí vimos como su lado oscuro en segunda de Samuel, pero sin duda Dios le mostró misericordia también, a pesar de sí mismo. Ok, las posiciones se mantienen igual. ¿Cuál de los hijos de David se rebeló contra su padre y trató de tomar el trono? Esta ya está muy fácil porque la vimos en la pregunta pasada. Absalón en rojo, Natán en amarillo, Abnón en azul o Salomón en verde. Muy bien. Todos lo sacaron bien. Absalón fue el hijo de David que se rebeló porque se quiso vengar de lo que le aconteció a su hermana. Muy bien, siguen siendo los mismos veloces en el podio. Siguiente pregunta, ¿qué ciudad se convirtió en la capital de Israel bajo el reinado de David en segunda de Samuel? ¿Qué ciudad se convirtió? Y ya lo vimos al principio del Cajut. Hebrón en rojo, Jerusalén en azul, Belén en amarillo y Jericó en verde. Sí, los que se tengan que ir, Shabbat Shalom, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo. Muy bien, Jerusalén. Jerusalén se estableció como la capital. Y vámonos rápido con las siguientes. Todo sigue igual aquí en el podio. ¿Quién fue el padre de David en el libro de Segunda de Samuel? Y no solo en el libro de Segunda de Samuel, sino toda su vida. Rojo Natán, azul Jonatán, amarillo Isaí, verde Saúl. Perfecto, Isaí. Todos recuerdan quién fue el padre de David. Lo repite muchas veces. David, hijo de Isaí. Ok, el podio. Ahí están todos como caballos al ritmo. ¿Qué decisión tomó David al final de Segunda de Samuel con respecto a Mefiboset, el hijo de Jonatán? ¿Qué hizo con Mefiboset? Lo nombró como su heredero al trono en rojo, lo exilió de Israel en azul, lo entregó a los filisteos en amarillo o lo cuidó y le mostró bondad en verde. Súper, lo cuidó y le mostró bondad. Acuérdense que tenía problema en las piernas y que él lo llevó a vivir a su casa. Bueno, lo llevó a que comiera todos los días en su casa y le dio los terrenos, le dio unos terrenos que le pertenecían a su familia. Un poquito de movimiento en el podio, sin embargo, los tres primeros lugares, no, sí cambiaron también poquito. Vamos con la última pregunta, a ver cómo se mueve. ¿Cuál fue el nombre de la nueva esposa de David en segunda de Samuel? En rojo tenemos a Lea, en azul a Raquel, en amarillo a Abigail y en verde Betsabé. Ni necesitaron todo el tiempo. Ok, Betsabé, perfecto. Abigail fue su esposa que se mencionó en el libro primero de Samuel. Vamos a ver cómo quedan las posiciones ya para despedirnos. En tercer lugar,
tenemos a... Híjole, no sé si ustedes lo ven, yo no lo veo, como que se trabó aquí. Ahí está, Pau y Gaby, tercer lugar, Sharian, segundo lugar, Irving, primer lugar. Eso, Irving, por fin. Quedé en noveno lugar. Muy bien, Cami, en noveno lugar, cuarto y quinto por ahí salieron, ya no alcancé a verlos, pero felicidades, chicos, gracias por poner atención y gracias por, pues por estar interesados en conocer a Dios y obedecerlo. Sobre todo, bueno, al final de toda esta información que estamos viendo, pues es el objetivo obedecerlo. Shabbat Shalom, chicos, hagan ruido. Si tienen algo que decir, recuerden que ahí está el canal, el chat, ahí pueden mandarnos mensaje, pregunta, lo que sea, y compartirnos canciones y demás. Shabbat Shalom, vámonos para la Muchas reunión gracias, Fer. mundial. Gracias, Rachel. Gracias a Gracias a ustedes, todos. team. Shabbat Shalom. Bye, Shabbat Nos vemos. Shalom. Nos vemos. Bye, Shabbat Shalom.